Bien, y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a empezar a analizar este tema acerca de lo que está ocurriendo en España respecto a los recortes y obviamente las marchas y manifestaciones que se desarrollan en ese país. Por eso voy a dar la bienvenida y agradecerle también a Carlos Bravo, él es secretario confederal de Seguridad Social del Sindicato de Comisiones Obreras de España, quien está con nosotros vía Skype. Muy buenos días, bienvenido a Agenda Abierta, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Quisiéramos que nos comente, pues lo decíamos al inicio precisamente, de que bajo el lema "con sanidad y la educación no se juega", las organizaciones sociales salieron a las calles el día de ayer en una nueva marcha en España. ¿Qué significa que se quieren hacer recortes ahora en estas dos áreas para ustedes? Bueno, lo que significa es que continuamos en nuestro país con una forma de enfrentar la crisis económica profundamente injusta, que lo que hace es intentar buscar una alternativa a la devaluación monetaria, a la imposibilidad que hay de devaluar el euro en un solo país, con una devaluación por un lado del poder de los salarios y por otro lado con un ajuste presupuestario que lo que hace es debilitar la estructura del Estado social, de los mecanismos de protección social que tenemos en España. Este es el camino que ha adoptado el Gobierno español, siguiendo los criterios que hasta ahora son mayoritarios en el ámbito de la Unión Europea, pero que es un camino erróneo, como hemos venido manifestando de manera reiterada, porque cada vez el proceso es peor, llevamos ya 2 trimestres en recesión, la pérdida de ingresos fiscales es continua, el temor de la gente a consumir también, y seguimos insistiendo en la idea de que o hay unas medidas de crecimiento económico que acompañen las necesarias ajustes presupuestarios en un periodo de tiempo más dilatado, o el problema lo que hará es agravarse cada vez más. Bien, le invito a que escuche junto a mí pues las palabras de la vicepresidenta respecto a que dice que España está viviendo uno de los peores momentos. Escuchemos. En estos momentos estamos viviendo quizá uno de los momentos más duros de la economía española, como revela los datos de la encuesta de población activa que se han conocido hoy. Esos datos los que nos llevan es a trabajar, si cabe, con mayor intensidad en abordar aquellas reformas y aquellas medidas que son necesarias para que nuestro país cumpla sus compromisos de déficit y para que se sienten las bases del futuro crecimiento y de la creación de empleo. Bien, nos gustaría ahora entonces que usted nos pueda decir actualmente cuál es la situación laboral real que se vive en España. En España la situación laboral es muy dura, fundamentalmente porque tenemos una economía que cuando entra en crisis, históricamente, no es la primera vez que ocurre, se regula destruyendo empleo. Y después de haber pasado unos años de bonanza entre mediados de los años 90 y el 2007, en donde se creó mucho empleo en España, pues en estos últimos 3 o 4 años, mientras que otros países europeos han tomado otro tipo de caminos, en el caso de España lo que se ha hecho es destruir empleo de manera masiva. ¿Por qué? Porque la regulación laboral española lo permite y porque el modelo productivo que existe en España es un modelo productivo basado en sectores intensivos en mano de obra, que emplean a mucha gente, pero de escasa cualificación y de bajos salarios. Estamos pensando fundamentalmente en 2 sectores, hostelería, turismo y construcción, que es donde se ha basado el crecimiento económico español. Estos sectores se están ajustando, fundamentalmente la construcción, mediante la destrucción de empleo, y eso nos lleva a esa situación que describía la vicepresidenta del Gobierno con solemnidad, hablando efectivamente de una situación dramática de 5.600.000 personas en desempleo, pero claro, detrás de esa solemnidad lo que hay es un intento de justificar que las medidas que toman son imprescindibles y desgraciadamente las medidas que toman lo que hacen es agravar el problema en lugar de facilitar la solución al mismo. Bien, Alberto López también hizo referencia a lo que se está viviendo, a esta crisis económica que se vive en España. Escuchemos. Muy negativas. De hecho, la prima de riesgo está subiendo todos los días. Hoy han bajado la calificación de España y cada vez peor. El futuro lo veo muy incierto, muy negativo. Creo que lo está haciendo muy mal el gobierno. Eso es lo que decía entonces un economista que está desempleado. Precisamente el día de mañana es el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Qué actividades están programadas en España? ¿Qué marchas? ¿Qué protestas? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
No, mañana hay programadas manifestaciones en las principales ciudades españolas, lo que ocurre todos los años, el 1 de mayo. Lo que ocurre es que este año vamos a centrar el 1 de mayo en la defensa del empleo y en la oposición a estas fórmulas que lo que hemos definido en la frase de quieren acabar con todo, porque lo que se está buscando es una salida de la crisis mediante un incremento de la competitividad de la economía sobre la base de reducir el coste del factor trabajo y precarizar las condiciones laborales. Nosotros apostamos, porque claro, la prima de riesgo es un problema, el hecho de que España tenga que financiarse más caro que otros países es un problema, la situación económica es muy dura, pero nosotros lo que apostamos es por un esfuerzo equilibrado de salida de la crisis. El día 25 de enero firmamos un acuerdo con los empresarios que el Gobierno español apoyaba, por el cual íbamos a tomar 3 medidas de manera simultánea. La primera era el control de precios por parte del Estado. Es decir, tenemos que evitar en una situación como la actual que haya una inflación elevada. La segunda, moderación salarial, es decir, los trabajadores asumíamos que teníamos que hacer un esfuerzo de moderación salarial. La tercera, los empresarios asumían que tenían que limitar la distribución de beneficios y tenían que reinvertirlos para mejorar la productividad y para garantizar y favorecer la creación de empleo. Ese es el compromiso equilibrado, junto con una política fiscal adecuada, en el que tenemos que comprometernos todos. Pero es que 15 días después de firmado ese acuerdo, el Gobierno español toma por un camino completamente distinto y carga únicamente sobre el factor trabajo en primera instancia y sobre un ajuste brutal de los mecanismos de protección social y que definen el Estado social en Europa, el ajuste en la crisis. Ahí es donde está la dinámica de confrontación que seguirá mañana el 1 de mayo y que seguirá tanto tiempo como sea necesario hasta que consigamos convencer a este Gobierno y a las instituciones europeas de que el camino adecuado no existe. Bien, el gobierno ha anunciado que cada viernes se van a decir y se van a obviamente anunciar, valga la redundancia, más recortes, mayores reformas. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Se sabe ya qué tipo de reformas vienen próximamente? No se sabe, algunas se han anunciado este fin de semana pasado, el viernes pasado se han anunciado medidas para el año próximo, medidas que se adoptarán en 8 meses, en cuanto a cotizaciones sociales o a sustitución por impuestos indirectos que son más regresivos y los sufre más la población asalariada que otras fuentes de renta. Pero el problema fundamental está en algo que no decimos solamente nosotros, que algunos premios Nobel lo están planteando, como Krugman, Stiglitz o algunos otros, y es no se puede ajustar permanentemente dinamitando la actividad económica e impidiendo que haya un crecimiento económico que al mismo tiempo genere consumo, ingresos fiscales y capacidades de actuación. Se está haciendo un ajuste brutal en Europa, es una medida muy profunda que nos va a llevar a la recesión, no solo en España, donde ya estamos de nuevo por segunda vez en 4 años, sino en toda Europa. Detrás de España, de Italia, estará Holanda, estará Francia, pero detrás de la Unión Europea está el conjunto de la economía mundial. Y por lo tanto, lo que Europa está haciendo, siendo como es un área económica, con la influencia que tiene en el mundo, es impidiendo que en Europa salgamos de la crisis de una manera razonable e influyendo muy negativamente en el conjunto de la economía mundial. Bien, en Europa, específicamente en España, hay un alto índice de inmigrantes que también están sufriendo. Por ello lo invito a que escuche con nosotros las palabras de uno de los indignados que habla acerca de este tema. La población inmigrante está sufriendo con más efectos de la crisis, con más crueldad, porque están en los sectores más precarios, tienen unas condiciones de trabajo, ocupan trabajos temporales y con mucha menor estabilidad y peores condiciones. Bien, ahora ya para ir cerrando esta entrevista me gustaría que escuchemos las palabras del presidente Mariano Rajoy, que habla acerca de lo que es este tema. Él evalúa y dice que dentro de las reformas ha habido una parte positiva. Me va a gustar mucho que usted lo pueda escuchar y que posteriormente pueda hacer un pequeño análisis respecto a este tema. Escuchemos. Precisamente por eso, para darle la vuelta a esa situación, es por lo que estamos implantando una serie de reformas que son más positivas, necesarias y sobre todo obligadas que nunca. Quisiera que usted me diga si realmente existen algunas medidas que son necesarias y positivas y que beneficien de alguna manera a los españoles. No estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del Gobierno, pero me gustaría hacerle un comentario a los 2 últimos cortes que usted ha puesto, porque la intervención de la trabajadora inmigrante me parece
me parece muy significativa. En España, la población inmigrante está sufriendo el desempleo de manera mucho más intensa que la población autóctona. Está muy por encima del 30% de desempleo. Pero es que ahora se toman medidas en donde se va a reducir de manera concentrada también en la población inmigrante el gasto sanitario, mediante la fórmula de darles menos protección. Es que se limitan además las vías de entrada a España, y es que se tiende, no solo en España, en toda Europa, a un fenómeno de criminalización de las personas que vienen de fuera, y al mismo tiempo se alimentan populismos en Francia, en Holanda, en Finlandia, en Italia, que son muy peligrosos para la democracia en el conjunto de Europa. Por eso, las formulaciones genéricas, hay medidas que están planteando que podrían ser objeto de acuerdo y de negociación, claro que sí. Nosotros hemos ofrecido un pacto global, en el que estén las fuerzas políticas, en el que estén las fuerzas sociales, los empresarios, los sindicatos, para salir entre todos de la crisis, pero reduciendo las libertades en España, reduciendo la protección social, criminalizando a la población inmigrante o planteando que generan problemas que hay que evitar a toda costa, impidiendo que haya mecanismos de protección y solidaridad en nuestro estado de bienestar. Lo que se está haciendo es desnaturalizando lo que hemos construido durante muchos años. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en Europa, tiene gran importancia para nosotros y para el conjunto del mundo. Desde luego, en lo que a nosotros respecta en España, vamos a mantener el proceso de movilizaciones, porque sabemos que lo que está en juego es muy grande. Sin duda que sí, muchísimas gracias. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros aquí en Agenda Abierta. Buen día. Con nosotros desde España, entonces, el señor Carlos Bravo, el secretario confederal de